Hola, ¿qué tal? En este video mostraré una forma de reciclar un cargador de 5 volts de celular. Este en particular podía dar una corriente de 1.55 amperes. Haré una fuente regulable con este módulo elevador de voltaje. Este es un MT3608. Únicamente tiene 4 terminales de conexión. En la parte de VIN conectaremos nuestro cargador y en la parte de Vout obtendremos nuestro voltaje regulable. Este puede llegar hasta 28 volts máximo. También la corriente de salida máxima es de 2 amperes. Tengo aquí un cable USB que nos ayudará para esta fuente. Necesitamos únicamente esta entrada, no importa si nuestro cable USB tiene una entrada tipo C o micro USB, ya que cortaremos esta parte de aquí y únicamente nos quedaremos con esto. También tengo este cable que quité de una fuente vieja y por último esta tira LED que retiré de una pantalla vieja a la cual se le fundió en la parte del backlight. Como pueden observar aquí, uno de los LEDs se fundió y lo que hice fue agregar un poco de soldadura para crear un puente. No puede enseñarse completamente la tira en una sola toma, pero en sí es esto. Este tipo de tiras LED, que son propias de los televisores, están conectados todos sus LEDs en serie. Por lo tanto, si uno se funde, como fue este caso, dejará de fluir corriente en toda la tira. En esta parte de aquí pueden observar la parte donde se conectaba a la placa base, pero obviamente no utilizaré esto. Tengo en esta parte de aquí, pueden observar que aparece la K y la letra A. Esto quiere decir cátodo y ánodo. En esta parte es donde conectaremos alguna fuente de alimentación. La parte de K sería el negativo y la parte de A sería el positivo. Entonces ya conocemos la polaridad de toda esta tira LED. En esta parte de aquí desoldé igual una resistencia que venía como protección de los LEDs, pero yo lo cambiaré por una resistencia que yo calcularé, ya que como este LED está fundido, pues cambiará el voltaje con el que se tiene que alimentar y la corriente. Ya he cortado el extremo del cable. Podemos observar que hay un cable rojo, un cable verde y un cable blanco. Y los de alimentación, en este caso el rojo sería el positivo, y no tenemos un cable color negro, sino que tenemos como una tipo malla que envuelve a estos otros cables, y ese es el negativo. Los cables blanco y verde no los usaremos. Procederemos entonces a soldar la parte del V-int de nuestro módulo. Una vez que ya soldé la parte de la entrada del voltaje, que sería de nuestro cargador, comenzaré a regular el voltaje de este pequeño módulo. Con la ayuda de este potenciómetro que tenemos aquí, iremos girándolo para poder variar el voltaje de salida. Ya he realizado algunas pruebas. Tengo configurado un voltaje de 22.5. Para observar cómo es la configuración de este módulo, utilizamos un pequeño destornillador con el cual vamos a variar el voltaje de salida. Conforme nosotros movamos el potenciómetro, iremos variando el voltaje. Este potenciómetro es un potenciómetro de precisión, ya que para que vaya variando el voltaje considerablemente, debemos dar un par de vueltas.
por ejemplo aquí lo dejo en 12 volts, o puedo bajarlo girando el potenciómetro y lo puedo bajar a 9, incluso a 6. Y así es como iremos variando el voltaje hasta dejarlo en donde nosotros queremos. Bueno, ahora tenemos que revisar que los diodos LED de nuestra tira funcionen correctamente. Para eso ponemos nuestro multímetro, configuramos para probar los diodos y en esta parte de aquí se puede ver una pequeña parte descubierta de la placa que corresponde al cátodo del LED que tengo aquí, y acá podemos ver la parte positiva. Entonces haremos este proceso con todos los diodos y en nuestro multímetro podremos observar el voltaje que requieren estos diodos para encender, o la tensión de umbral. Repetiremos esto mismo con todos los demás diodos. El circuito de la lámpara es bastante sencillo y para entenderlo tengo la siguiente simulación. Podemos observar los 6 LEDs conectados en serie. Estos LEDs normalmente en las televisiones trabajan a un voltaje de 3 o de 6 volts. En este caso medimos una caída de tensión en los LEDs de aproximadamente 2.6 volts. Por lo tanto, estos trabajarán a 3 volts. Esta caída de tensión se irá sumando en cada LED, teniendo en total una caída de 18 volts, debido a los 6 LEDs que tenemos aquí. Entonces, la fuente de alimentación deberá suministrar un voltaje mayor a estos 18 volts. En este caso la tengo configurada de 19 volts. Podemos observar también esta resistencia de protección conectada en serie a los LEDs. Este circuito de aquí puede simplificarse de la siguiente forma. Si a los 19 volts le restamos los 18 de estos LEDs, nos quedaría entonces una fuente de 1 volt y la resistencia de 10 ohms. Podemos calcular la corriente que circulará en nuestro circuito ayudándonos de la fórmula de la ley de Ohm, la cual es voltaje es igual a corriente por resistencia, o bien corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sustituyendo los valores de 1 volt y de 10 ohms respectivamente, obtenemos que en este circuito circulará una corriente de 100 miliamperes. Es importante también considerar la potencia que va a disipar esta resistencia, ya que podríamos quemarla. Para eso tenemos la siguiente fórmula. La potencia es igual al voltaje por la corriente. Y nuestra resistencia estaría liberando 0.01 watts. La resistencia que yo utilizaré es de 1 watt y sugiero que se haga lo mismo, ya que estaremos trabajando con corrientes de más de 100 miliamperes. Cuando iniciamos la simulación podemos observar todos los factores que he mencionado antes, la caída de tensión en cada uno de los LEDs y la caída de tensión total en estos 6 LEDs. Si quisiéramos agregar más LEDs, deberíamos considerarlos en la caída de tensión total. Si agregáramos un séptimo LED, la caída de tensión sería de 21 volts. Podemos comparar de igual forma la corriente que está circulando en el circuito. La que tenemos aquí calculada es de 100 miliamperes y aquí tenemos de 120 miliamperes. Varía un poco debido a estas diferencias de las caídas de tensión que hemos considerado. Igual forma, en el voltaje de la resistencia tenemos una variación de 0.21 volts. Si ahora cambiamos el voltaje de nuestra fuente a 20 volts, vemos que circula ahora una corriente de 160 miliamperes o de 0.16 amperes y que en nuestra resistencia está cayendo un voltaje de 1.57 volts. Una última cosa que debemos considerar es la potencia que estará otorgando nuestra fuente o que estará liberando la fuente. En este caso tenemos que para 20 volts y 160 miliamperes o 0.16 amperes generará una potencia de 3.2 watts. Esto es importante ya que nuestro cargador de celular
deberá otorgar esta misma potencia sin ningún problema, ya sea de 5 watts o de 10 watts. Ya he soldado la resistencia y solo faltaría soldar lo que es el cable de alimentación. Por último, soldamos nuestra tira LED a nuestro módulo. Debemos cuidar qué cable tenemos conectado al cátodo y qué cable tenemos conectado al ánodo. En este caso, al cátodo tengo conectado este cable que tiene unas franjas blancas. Entonces irá conectado al negativo Vout-. Tengo ya completo mi circuito. Tengo conectado el cargador directo al módulo, así que todo está funcionando. Y los LEDs aún no encienden porque el voltaje que tiene nuestro módulo aún no es suficientemente alto. Podemos ver que ya empiezan a encender y de esta forma controlamos la intensidad del brillo. Ahora verificaremos el voltaje al que están trabajando nuestros LEDs con ayuda de nuestro multímetro y tenemos 17.66 volts. Por último, he conectado este pequeño medidor de voltaje y de corriente al cargador para verificar que esté funcionando correctamente. Podemos observar que son 330 mA y un voltaje de 5.14 volts. Bueno, este sería el producto final de este pequeño proyecto. El módulo lo he metido en esta carcasa que tenía de una power bank vieja que ya no servía. Y como podemos observar, las pequeñas capsulitas que tiene nuestra tira LED es para que la luz se difunda.